siempre la oposición fue parte de la política como espectáculo. Entonces te mostraba la política como un gran espectáculo. Pero eso era parte de la oposición. El peronismo no hacía eso. Bueno, yo creo que hubo parte en estos 4 años donde el peronismo pisó esa banquina. El peronismo no está para hacer un espectáculo de la política. El peronismo está para resolverle los problemas a los humildes. ¿Existió alguna vez el albertismo o fue una construcción? En los medios existió. Fue una construcción mediática, no una construcción política. Pero la verdad que el albertismo nunca existió. Que Sergio Massa es el que conoce en detalle lo que la Argentina necesita y sabe cómo hacerlo. No hay soluciones mágicas, por supuesto. Es el peronismo el que puede resolver los problemas. Y está quedando muy claro. Las otras opciones son de arena, son de barro, se van diluyendo permanentemente. Van cambiando, no sé, nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Gracias, canciller Cafiero, por estar acá en Data Diario. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, trabajando mucho, con una agenda muy estresante, pero llevando adelante, bueno, la agenda internacional en un tiempo de mucha incertidumbre a nivel global y que por supuesto hace que la Argentina, que tiene una prédica internacional importante, que es un país importante en lo que es el multilateralismo, en lo que son las relaciones exteriores, pero sobre todo en los foros como es Naciones Unidas o en diferentes mecanismos y ámbitos de participación de otros países, la Argentina siempre tiene una prédica importante. ¿Cuál es esa prédica? La de buscar un mundo donde haya paz, por supuesto, donde la utilización de la palabra le gane a la utilización de la fuerza o de las armas. La Argentina es un país amistoso y es un país que tiene valores, la defensa de los derechos humanos, el apego al derecho internacional humanitario y también, por supuesto, la gran capacidad que tiene la Argentina de poder traccionar ayuda humanitaria cuando así se necesita. En un contexto donde hay un mundo de tanta incertidumbre, bueno, la Argentina es un país de peso. ¿Los argentinos en Israel ya están todos repatriados o cómo está eso? Mira, nosotros hicimos, el 7 de octubre se dio el atentado terrorista, esta incursión, esas acciones terroristas que hizo el grupo Hamas en el sur de Israel. ¿Por qué son terroristas? Porque lo que buscan es infundir terror, porque no atacaron objetivos militares o no atacaron objetivos para disminuir la capacidad operativa de Israel en última instancia, sino que lo que se buscó fue infundir terror. Por eso es una acción terrorista, se define de ese modo. Y eso es lo que hicieron, por eso atacaron población civil y generaron esta gran cantidad de muertes que lamentamos. Luego también lo que empezamos a ver es la necesidad de que los argentinos que estaban allá tengan la posibilidad de regresar al país. Una parte eran argentinos que estaban por razones turísticas o por razones educativas y que por supuesto lo que tenían era una residencia de hotel, digamos, ¿no? O de posada, una residencia eventual, y después están los residentes que son argentinos pero que tienen residencia permanente allí. Bueno, dentro de esos grupos que son bien heterogéneos, empezamos a trabajar sobre el primer grupo, que era el más urgente para traer, y entonces armamos el registro para la repatriación. Hicimos un vuelo que unía Tel Aviv con Roma, un vuelo con la Fuerza Aérea, con el avión el Hércules y con un Boeing de la Fuerza Aérea, que tenían más posibilidades de hacer ese puente aéreo, porque a cada rato se va cerrando el espacio aéreo, la utilización del espacio aéreo de Israel, entonces se hace muy difícil operar con aviones comerciales. Y después con aerolíneas argentinas, el vuelo de Roma a Buenos Aires. Y ahí cumplíamos con esta tarea de repatriar. Hicimos un primer tramo muy importante donde pudimos abarcar a quienes estaban con residencia eventual y después empezamos a trabajar con los que tenían residencia permanente allí. El último vuelo fue el viernes y realmente fue una tarea donde el consulado argentino allá en Tel Aviv, donde la embajada argentina allá en Tel Aviv, allá en Israel, donde también todo el cuerpo diplomático en Roma, la tarea coordinada con el Ministerio de Defensa y con Aerolíneas Argentinas fue esencial. Te pregunto, como canciller, 7 de octubre, ¿cómo te enterás vos que hay una guerra, que empieza la guerra? ¿Cómo se entera uno?
Mira, yo estaba haciendo una campaña, estaba haciendo campaña con un candidato en San Miguel. La verdad es esa, estábamos de recorrida la mañana del sábado nuestra y ahí me empezó a llamar el cónsul general que tenemos en Tel Aviv, me contó la situación. ¿Pero qué te puso? ¿Cómo te cuenta? No, me escribió si me podía llamar, le dije que sí, me llamó, que era urgente, me llamó, ahí me contó la situación. Y mirá, mientras él me iba contando, sonaban las alarmas y se cortaba la comunicación. Él tenía que ir al refugio y después desde el refugio volvía a tener conexión y me volvía a llamar. Así que fue muy difícil poder conectar. Inmediatamente lo que me contó es lo que claramente por las redes sociales también se divulgó rápidamente, con imágenes muy dolorosas de acciones violentas totalmente repudiables, por supuesto. Y eso fue lo que pasó ese día sábado, 7 de octubre, sábado. ¿Vos dejaste, me imagino, la campaña? No, por supuesto por supuesto que inmediatamente nos enfocamos en esto. Y hablé con la gente de asuntos consulares de la Cancillería, armamos una guardia 24 horas, empezamos a tratar de conectar con los que estaban por motivos turísticos allí y a decirles que adelanten la vuelta y ayudarlos a gestionar con las aerolíneas para que adelanten la vuelta. Y después el domingo por la tarde, 8 de octubre por la tarde, empecé a tener información de que se empezaban a cancelar los vuelos. Entonces yo dije, bueno, acá vamos a tener una dificultad mayor, que es que se va a cerrar el aeropuerto o el aeropuerto se va a restringir en uso. Ahí fue cuando tomé la decisión de armar este registro de repatriados y ahí empezamos a trabajar en la repatriación. Te veo que te adaptás muy rápido a todo. Te conocí como jefe de gabinete. Es verdad. En un auto hicimos una entrevista en plena pandemia, que tenía la firma más importante del gobierno, en un maletín, me acuerdo, ¿no? ¿No? Sí, tenía el token, el famoso token, porque es todo firma digital lo que tenemos hoy. Por eso, te adaptaste a ese lugar que era bastante complicado, distinto, nuevo. Y ahora, como canciller, ¿cómo fue el traspaso, digamos? El chip, ¿cómo cambias de chip de jefe de gabinete a canciller? Yo soy militante peronista desde que tengo 15 años, milito. Y tuve la posibilidad encima de formarme, de estudiar ciencia política, de estudiar lo que me gustaba. Y la verdad es que uno siempre está o tiene que estar preparado para los desafíos que le tocan. Y así fue, cuando ingresé como jefe de gabinete, primero fui jefe de campaña, de Frente de Todos. Después fui jefe de gabinete. Cuando dirigimos la campaña, ganamos, después me ofrece el presidente ser jefe de gabinete, por supuesto le dije que sí, lo acompañé, empezamos a armar el gabinete, largamos las primeras normativas que tenían que ver con nuestras prioridades. Cada gobierno tiene prioridades y siempre se ven en el primer mes, primeros 60 días. Nosotros asumimos el 10 de diciembre, el 17 de diciembre en Concordia entregábamos las primeras tarjetas alimentar. 7 días tardamos en implementar ese programa que hoy llega a 4,5 millones de pibes y pibas. Después hicimos la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Con eso recuperamos más de 1 punto del producto en términos de recaudación. Y ahí, por supuesto, pudimos hacer política pública. Porque vos para hacer política pública tenés que tener espacio fiscal. Cuando recuperamos un poco de espacio fiscal, hicimos bonos a los jubilados, hicimos los medicamentos gratuitos de PAMI, y cuando empezaba a funcionar el gabinete, vino la pandemia. Y ahí cuando te conocí que estábamos en plena pandemia. Cuando vino la pandemia, el primer decreto que sale de la pandemia es que la jefatura de gabinete, el jefe de gabinete, quedaba como encargado de la administración de la pandemia. Así que después terminó pasando todo por la jefatura de gabinete. Hicimos políticas de cuidado sanitario, de cuidado de la salud, que muchas eran obviamente odiosas, que eran la de restricción de circulación, y las otras fueron vinculadas al cuidado de los ingresos de las familias. Por eso hicimos el IFE, el ATP, tasas subsidiadas, créditos a tasa cero para monotributistas, para autónomos. Bueno, ese fue, digamos, toda una tarea que se fue haciendo. Luego cuando viene el presidente me convoca para que vaya de canciller, bueno, por supuesto le dije que sí, y inmediatamente ordenando el equipo y sobre todo teniendo en cuenta que la Cancillería tiene un cuerpo diplomático estable que es muy bueno, realmente es muy bueno. El día que Alberto Fernández te dijo que dejaba de ser jefe de gabinete y pasabas a la Cancillería, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza?
No, primero el sentido de la responsabilidad. Era un momento muy difícil del gobierno. Habíamos tenido la presentación de las renuncias, no habíamos podido digerir claramente como espacio político la derrota que habíamos tenido en las PASO de septiembre del 2021, en las PASO de la elección de medio término, y con lo cual era un momento muy complejo del gobierno. Yo en ese momento trabajé para que, sabiendo que yo no iba a continuar de jefe de gabinete, pero para que haya un gabinete, para que haya un gobierno al otro día, y en ese contexto es que el presidente me convoca a que continúe mi función en la Cancillería. Por supuesto le dije que sí, con un sentido de responsabilidad, acompañar todo lo que era necesario para el presidente, para el gobierno y también para mi espacio político. Yo soy peronista y el peronismo tiene que nunca se puede resignar a ser un movimiento transformador. Y tiene que estar siempre, y un militante peronista tiene que estar siempre a disposición de los tiempos que corren y de las coyunturas que existen. Y es así, uno no elige el contexto ni la coyuntura donde le toca desarrollarse o desempeñarse, pero lo tiene que hacer con mucha responsabilidad. Y me parece que es lo que hemos hecho nosotros, actuar con mucha responsabilidad. ¿Cuál es tu relación hoy con Alberto Fernández? La relación es muy buena, es mi jefe, por supuesto es una persona a la que le tengo un afecto muy especial. Creo que ha hecho una presidencia buena. Creo que esa presidencia que él ha hecho se va a valorar en el tiempo mucho más. Y me parece que también ha dejado claramente, más allá de todo lo que se dice, de toda la campaña en contra que tuvo 4 años, lo cierto es que evidentemente el gobierno no debe ser tan malo como los diarios dicen que es, porque nosotros venimos de ganar las elecciones con nuestro espacio político, con nuestro ministro de Economía como candidato a presidente, con nuestro jefe de gabinete como candidato a vicepresidente. Venimos de ganar las elecciones hace 2 domingos. Y en lo personal, ¿qué es lo que más te afecta de todo lo que se dijo en contra de tu amigo Alberto Fernández, del presidente? No, me parece que hubo un nivel de bullying absolutamente cruel con él. Pero la dirigencia política es así y nosotros no podemos estar pensando en eso. Me parece a mí, desde lo personal, creo que ¿Bullying con qué, por ejemplo? Que fueron muy injustificados, la cantidad de cosas, siempre, en todo momento, buscándole a ver en qué se equivocaba, en qué no se equivocaba, y siempre lo que salía era la anécdota. Nunca salía, a ver, te pongo un caso específico, no sé, Alberto iba y por primera vez inauguraba agua potable para un barrio popular y entonces le cambiaba la vida a 30.000 familias o 10.000 familias, y la noticia era si se había equivocado en una palabra, si no, si había soplado viento y se había despeinado. Era eso, era la anécdota, se publicaba la anécdota. A Alberto le publicaron mucho más las anécdotas para hacerle bullying que las acciones de gobierno. Cuando vos empezás a detallar las acciones de gobierno, te das cuenta que fue un muy buen gobierno, en un contexto muy difícil. Macri hizo 14.000 viviendas, entregó 14.000 viviendas. Alberto Fernández ya va por la vivienda 140.000 y tuvo 2 años de pandemia. Nosotros tenemos un nivel de desocupación más bajo que el de Macri. Tenemos, por supuesto, que avanzar en las cuestiones distributivas. Sí, eso es evidente, pero nadie lo oculta. Siempre fuimos muy honestos y transparentes a la hora de decir que ese es el capítulo ausente, es el capítulo que falta, y es lo que tenemos que conseguir. Y el primero que sabe eso es Sergio Massa, es nuestro candidato, que dice, yo sé que lo que falta es que los salarios le ganen a la inflación, que los salarios vayan por encima de la inflación, de los precios, que la recuperación económica tiene que venir no en términos estadísticos de mayor actividad económica, tiene que venir de la mano de un aumento de la calidad de vida de los argentinos y argentinos, y eso está estrechamente ligado a las capacidades que tengan los argentinos y las argentinas, las familias argentinas, de tener mejores ingresos, y mejores ingresos comparativos, por supuesto. Mira, me parece que es eso, me parece que creo que hay que ha tenido mucho viento en contra, pero sé que va a haber un reconocimiento mucho mayor al que tiene hoy. Hablaste de bullying. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿ella misma no le hacía bullying en sus discursos?
No, Usó la creo que ella era virome. crítica, me parece que ella era crítica y tiene su estilo, por supuesto, pero no, ella era crítica y tenía su mirada y tenía su perspectiva de hacia dónde tenía que ir la Argentina. Bueno, y eso era parte de un gobierno de coalición, es parte de un gobierno de coalición, donde todos no piensan igual. Está bien, pero que el presidente y la vicepresidenta hoy mismo no se traten, ¿cómo lo ves? Como político, como peronista. No, peor fue con Cobos, así que no te preocupes. Y sobrevivimos, así que no pasa nada. ¿Cómo ves la relación de ellos hoy? No sé. No. No sé, no lo sé. Lo que sí sé es que son dirigentes políticos de un enorme nivel, de una enorme responsabilidad, y hoy están trabajando para que nuestro espacio gane. Bueno, cada cual será artífice de ese triunfo. Los triunfos son colectivos, nunca una persona gana, no es así. Los triunfos son colectivos. Massa está haciendo la campaña, una campaña inteligente, una campaña racional, una campaña honesta, que le dice a los argentinos lo que se puede y lo que no se puede, y que le dice a argentinos lo que falta hacer y cómo lo va a hacer, con claridad, con un detalle. Y después tanto Alberto como Cristina acompañan. Bueno, muchas veces acompañar es darle la centralidad al candidato, y eso es lo que están haciendo los dos. Así que me parece que es eso, no hay que dramatizar. Yo creo que acá hubo un gran problema que tuvo el peronismo en este tiempo, y que era algo que no habíamos practicado nunca. Siempre la oposición fue parte de la política como espectáculo. Entonces te mostraba la política como un gran espectáculo. Entonces el más chicanero es el más taquillero, entonces el que tiene un discurso más violento o disruptivo es el que tiene más seguidores en las redes sociales, pero eso era parte de la oposición. El peronismo no hacía eso. Bueno, yo creo que hubo parte en estos 4 años donde el peronismo pisó esa banquina. Rápidamente tiene que volver a su ordenamiento, porque el peronismo no está para hacer un espectáculo de la política. El peronismo está para resolverle los problemas a los humildes. ¿Dónde pisó esa banquina? Cuando empezamos con si uno hablaba con el otro, si el otro le contestaba, si no le contestaba, si le atendía el teléfono, si no atendía. Cuando convertimos en una novela una relación política madura. Eso no es bueno. Hablaste de oposición. ¿Milei? ¿Cómo ves a Milei? ¿Es oposición Milei o cómo lo definirías hoy? Milei creo que es producto de esta suerte de outsider que llegan a la política criticando la política, que no son claros ni son nítidos en los contornos ideológicos, no se entiende mucho qué es, mucho menos en términos doctrinarios. Uno no podría, se hace muy difícil ponerlo en alguna posición, en alguna postura, y aparte tiene visos muy antidemocráticos, autoritarios, violentos. Son parte si se quiere, de un tiempo donde evidentemente la política todavía tiene que dar muchas más respuestas y rendir muchas más cuentas de las que viene rindiendo, pero que en definitiva tienen un techo, porque lo que generan son mecánicas de acumulación de seguidores. Entonces el formato político que tienen ese tipo de figuras como Milei son formatos donde lo que buscan es acumular seguidores, porque vienen de las redes sociales, porque vienen de los paneles de televisión. Entonces tienen que ser disruptivos. Eso cuando lo trasladas a la política, cuando tenés que hacer una política pública, hacer un diagnóstico identificar la política pública que tenés que aplicar y después implementarla y después decir de dónde van a salir los recursos para hacer eso, ahí hace agua por todos lados. Ok, ¿no te sorprendió la cantidad de gente que lo votó, que a lo mejor no era de las redes sociales? No, porque hay un descontento que es del 30% en Argentina y lo eligió a él. ¿Qué pasa si llega a ser presidente? No, esperemos que no suceda. No, pero está bien. Sergio Massa es el candidato de ustedes, pero si llega... En la Argentina todo puede pasar, hemos visto. ¿Qué pasa si Milei es presidente? ¿Cómo ves el futuro de la Argentina? No lo sé. ¿Pero cómo te imaginas el 10 de diciembre ganó Milei? Sí, pero no es el 10 de diciembre. No hay que ser... La política no se puede evaluar por fotografías o por postales. La política se evalúa con hechos y actos de gestión. Los actos de gestión que uno puede tratar de identificar en el discurso de Milei
son todas acciones de gestión que son irrealizables, con lo cual es todo mentira lo que está diciendo. Con lo cual no sé, será otro misterio más. Así como el misterio de que gane una elección será otro misterio cómo va a gestionar. Yo la verdad que no lo sé. Lo que sí veo es que hay un discurso de odio que él representa y que él emana, que es muy dañino para la convivencia democrática. ¿Cómo ves a Mauricio Macri hoy? Apoyando a Milei. Mauricio Macri estaba fuera de todo, viajando por el mundo, jugando a no sé a qué juega, bridge, no sé ni qué es, pero no importa. Bueno, jugando a eso, viajando por el mundo, y de repente conectó, se dio cuenta que había un espacio opositor que ya no se sentía identificado con él, de hecho lo había desplazado, bueno, ese espacio terminó tercero, y me parece que trató de recoger esos pedazos y ponerlos a disposición del proyecto de Milei. Pero no mucho más, no sé cuánto más va a ser. ¿Cuál es tu relación con Sergio Massa? Buena, muy buena. ¿Son amigos? No, mis amigos no están en la política, porque si no me quemarían la cabeza, así que... ¿Pero no te hablan tus amigos de política? No, tratamos de hablar de fútbol más que nada. Ah, ok. Ah, de fútbol entonces. Sí. Bueno, Sergio Massa dijo que en una entrevista que si gana él y es presidente, no se va a quedar con todos los ministros de este gobierno. ¿Vos te ves en el gobierno de Sergio Massa? No, me parece que Sergio tiene que tener un gobierno absolutamente nuevo, con caras novedosas, y aparte él lo está también proponiendo. Él entiende cuáles son los desafíos de la Argentina y él busca un gobierno de unidad nacional. Eso implica que el peronismo, bueno, tenga que ceder muchos lugares para que vengan otros espacios. Yo veo eso. Voy a estar a disposición de lo que Sergio, que va a ser el próximo presidente, necesite, como lo he hecho con Alberto Fernández. Ahora, también entiendo y creo que Sergio tiene que armar un gabinete novedoso, con caras nuevas, y generar una nueva camada de participación política. ¿No se van a poner celosos los peronistas? ¿No son celosos? Sí, por supuesto que somos celosos. ¿Cómo ves esa ampliación de...? Nada, me parece que tiene que ver con este contexto. ¿Llamaría a Horacio Rodríguez Larreta? No tengo idea, no sé. No, yo no lo llamaría. En mi espacio no está Larreta. ¿Quién llamarías vos para que te reemplace de canciller? A Daniel Scioli. Sí, ¿no? Y sí, porque es amigo mío, aparte. Pero no es una cara nueva, Daniel Scioli. Bueno, pero es alguien que puede aportar mucho también. Es un amigo tuyo, hablamos de eso. Cuando lo hicieron bajar, ¿te acordás? Y sí, cómo no me voy a acordar, yo estaba con él. Contame eso. Y bueno, fue una situación compleja, típica de cierrelista, pero que tiene que ver con las construcciones colectivas. Mirá. ¿Qué te dijo? No es ni lo que me dijo ni lo que le dije. Cuando el peronismo es un espacio, es un movimiento político y hace construcciones colectivas. Cuando lo colectivo toma una decisión, lo individual queda supeditado a eso. Y eso lo entendió Daniel, lo entendimos nosotros, lo entendimos lo que lo estábamos acompañando a Daniel también. Que era que la gran mayoría del peronismo estaba pidiendo una lista con características distintas. Y esa lista no nos incluía. Pero esa lista con características distintas, perdón que es lo que voy a decir, todos sabemos que no eran tan competitivas. ¿Tuvieron que esperar hasta último momento para poner a Sergio Massa? ¿Qué opinas de ese? No sé. Bueno, el peronismo se fue tomando el tiempo, y en el peronismo todos opinan, es un movimiento amplio. Y los gobernadores, los intendentes, los sindicatos, los movimientos sociales, bueno, todos fueron expresando y viendo cómo iban calzando las diferentes estrategias. En ese momento había una estrategia que decía que lo mejor era hacer una PASO y que eso iba a dinamizar el espacio, y había otra estrategia que decía que lo mejor era que haya una lista de unidad. Bueno, se terminó volcando por esta segunda opción, y en esa segunda opción el mejor candidato era Massa, por supuesto. Como candidato de unidad, el mejor candidato era Massa. Te vuelvo al presente con el presidente Alberto Fernández. ¿Existió alguna vez el albertismo o fue una construcción? En los medios existió. Fue una construcción mediática, no una construcción política. Por eso, nunca existió. No, fue una construcción mediática. Yo creo que los medios trataban de simplificar los espacios, entonces decían, bueno, acá está el masismo, acá está el kirchnerismo y acá está el albertismo. Pero la verdad que el albertismo nunca existió. No, vos eras un albertista, falso. Me decían, pero yo soy peronista, no soy albertista. ¿Cómo ves tu futuro después del 10 de diciembre? ¿Dónde te ves? Trabajando en el Congreso, que es donde los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ¿te ves ahí, me pusieron. en el Congreso? Sí, por supuesto, voy a trabajar para hacer todas las leyes que
que el presidente necesite, que Massa necesite, voy a hacer esa tarea. ¿Qué es la libertad para Santiago Cafiero? Te iba a decir Santi. Libertad, sí, me puede decir Santi también. Libertad es tener posibilidades y acceso a hacer las cosas que vos tenés ganas de hacer. Es decir, hablar de la libertad en términos abstractos, a veces lo que oculta es un aparato de dominación muy cruel, que es la dominación a partir de la pobreza o de la falta de accesibilidad. Entonces, la libertad tiene que estar intrínsecamente vinculada a las posibilidades. Y el Estado es el que da posibilidades. Allí donde el mercado no da posibilidades. Ahí donde el mercado discrimina del que tiene recursos del que no tiene recursos para acceder a un bien o a un servicio, el Estado es el que te da la posibilidad a pesar de que vos no tengas esos recursos. Ese es el punto. El punto no es la libertad tiene que estar anclada también a las posibilidades. Si no hay posibilidades de ser, si no hay posibilidades materiales, la libertad es una falacia. En estos 4 años, en este gobierno, en lo personal, ¿qué aprendiste? A tener mucha más paciencia de la que tenía. No, aprendí mucho y de mucha gente que valoro mucho, muy honesta, que me ayudó mucho en un momento más difícil de gestión. ¿Cuál fue ese momento más difícil? La pandemia. Okay. Porque nosotros arriesgábamos la vida en la pandemia. Porque no se sabía lo que pasaba. No se sabía lo que pasaba. Y yo tenía a mi familia en mi casa, con mis hijos. Y yo salía a laburar todos los días. Y con barbijo y haciendo todo, y yo llegaba y mi mujer me tiraba... ¿Te desnudaba? Me tiraba Raid, no me tiraba Raid, pero me quería tirar Raid, pero me tiraba alcohol y era todo así. Y era al dejar la llave, las bolsas, ¿te acordás de lo que hacíamos? Bueno, a veces hay que tener un poquito de memoria de lo que pasaba, de lo que era nuestra vida cotidiana en ese momento. Y la verdad es que muchos se arriesgaban porque nadie sabía qué pasaba con el coronavirus. Nadie sabía. El mundo no lo sabía, Argentina tampoco. Y había que gestionar y había que seguir dando respuestas que nosotros no teníamos ni para nuestras propias familias. No las teníamos. Y teníamos que, de todos modos, ensayar, ser muy creativos. Me parece que fue un tiempo de mucha creatividad, de política pública, de trabajar en equipo. Se trabajó mucho en equipo. Yo creo el gabinete económico y trabajábamos en equipo. El presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el ministro de Producción, el ministro de Trabajo, la titular de ALAFIP, y entre todos ellos llevábamos adelante todas estas políticas. Después el gabinete con los expertos, epidemiólogos, ¿se acuerdan? Sí. Parece que es un montón. Por eso, y fue hace nada. Tenemos todavía muchas cicatrices ahí, me parece, todos los argentinos y argentinas. La pandemia no le pasó al gobierno, la pandemia nos pasó a todos. Esa es otra cosa que hay que comprender. Porque a veces cuando uno empieza a hablar de la pandemia parece que es como que te pasó a vos solo y entonces vos sos... No, la pandemia le pasó a todos y fue muy difícil superarla. Decían que íbamos a aprender de la pandemia. ¿Aprendimos algo? Mira, creo que en ese momento, yo creo que hay una enseñanza interesante. Porque hubo un tiempo donde hubo mucha coordinación hacia dentro del gabinete, que funcionó muy bien, que pudo llevar adelante todas estas políticas públicas. Coordinación también con otras fuerzas políticas. Hubo diálogo político. Hicimos 2 o 3 reuniones con los bloques, con los presidentes de los bloques de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, donde podíamos manifestar todo lo que se estaba haciendo, podíamos detallarlo. Éramos receptivos a las dudas, incluso a las críticas, y modificábamos también políticas públicas a partir de eso. Creo que hubo un ida y vuelta muy interesante ahí que la Argentina, sin la pandemia, por favor, pero como mecánica debería volver a repetir. La última, hablaste de críticas. ¿Cómo te manejas con las críticas en general? Bien, soy muy autocrítico yo, así que yo soy mi mayor crítico, así que no... ¿Cuál es tu mayor crítica hacia vos? No, que te quiero decir que yo todo el tiempo me estoy revisando lo que hago, lo que digo, cómo hago las cosas, y siempre hay cosas para mejorar, si no, sería aburridísimo esto.
¿Qué le decimos a la gente que vota el 10 de... No, ahora, el 19 de El noviembre? 19 de noviembre que vote a Massa. ¿Por qué hay que votar a Massa? Porque Sergio Massa es el que conoce en detalle lo que la Argentina necesita y sabe cómo hacerlo. Y sabe cómo hacerlo. Que no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas, por supuesto. Pero que es el peronismo el que puede resolver los problemas. Y está quedando muy claro. Las otras opciones son de arena, son de barro, se van diluyendo permanentemente. Van cambiando, no sé, nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Uno estaba acá, el otro estaba acá, el otro dice, el otro... A nosotros, imagínate, a nosotros nos hacen explicar 1 y 1000 veces 70.000 cosas. Nosotros tenemos que explicar, hay 10 puntos, en 9 estamos de acuerdo, pero nos hacen explicar todo el tiempo ese punto en el que no estamos de acuerdo. Ellos solo están de acuerdo en una cosa, en que quieren eliminar al otro, nada más que eso. Es un discurso absolutamente violento, proscriptivo, antidemocrático. La verdad es que reaccionario, antiderechos. No creo que haya muchas dudas en el electorado de lo que se va a votar el 19 de noviembre. Y creo que vamos a ganar las elecciones y creo que el peronismo va a seguir en una senda de transformación, que muchas de las cosas se pudieron hacer con dificultades este tiempo, pero se hizo el gasoducto, que hacía 40 años no se hacía un gasoducto en Argentina. Se hizo un gasoducto que viene a superar las crisis energéticas y sobre todo la compra de energía que la Argentina tenía que hacer. Bueno, ya no tenemos que comprar más energía, ahora vendemos energía. Bueno, eso es gracias a una turbina que se empieza a encender, que es la capacidad de la Argentina de exportar energía. Después, los servicios basados en conocimiento, los unicornios, las empresas de base tecnológica que cotizan en Wall Street a más de $1.000 millones. Bueno, hoy ya hay 14. Hay 14 empresas de base tecnológica argentinas que están en ese rubro tan distinguido. Si hay 14 va a haber 20 y después va a haber 30, seguro. Y los servicios basados en conocimiento, el 50% de los servicios basados en conocimiento, que son todos servicios tecnológicos, el 50% los exportamos a Estados Unidos, al mercado quizás más exigente de todos. Y ahí podemos ganar. Y bueno, por supuesto, la actividad industrial que viene creciendo. ¿Y la economía, que es lo que nos importa a todos, que nos Tenemos que duplicar las exportaciones. Mirá qué fácil, te lo resumo. Tenemos que duplicar las exportaciones. El tema es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Con una motosierra no, eso está claro. Entonces, con motosierra no se resuelve nada. Se rompe todo, pero no se resuelve nada. Tenemos que duplicar las exportaciones. Si nosotros duplicamos las exportaciones, que en el año pasado fueron las exportaciones récord de la Argentina. Gustavo sabe todo, tiene todo. $100.000 millones de exportación el año pasado. Nosotros tenemos que duplicar las exportaciones. Si hacemos eso, ingresan por demás la cantidad de dólares que necesita la economía argentina. Resolvemos la inflación, resolvemos el cepo, el que quiere comprar dólares, el que quiere comprar dólares, acá lo que quieras, digamos, no tenemos más problemas. ¿Cómo lo hacemos? Con una política de ajuste, como te decía Macri, como dicen Bullrich, qué sé yo, no. ¿Por qué? Porque el ajuste lo que hace es traer recesión. Y si vos tenés recesión, las empresas quiebran. Y vos exportás y tenés empresas viables, que venden un 70%, un 50%, venden en un mercado interno que tiene que funcionar. Para que el mercado interno funcione, tiene que tener salarios altos. La gente tiene que tener guita para ir a comprar. Sí. Y después, esa empresa, otra parte, la exporta. Bueno, eso necesitamos. Mercado interno y exportaciones. Si logramos eso, la Argentina tiene una senda de desarrollo enorme, porque hoy el mundo demanda lo que la Argentina produce. Hoy el mundo, este mundo de incertidumbre, demanda alimentos, demanda minerales estratégicos, el litio, el cobre, la plata, el oro, todas cosas que la Argentina tiene y que ya tiene inversiones. No estoy hablando de abstracciones, de no, esto en un PowerPoint y te mostramos cómo se van a resolver los problemas de Argentina, no. Ya hay inversiones, hay 7 inversiones nuevas para producir litio en Argentina. Bueno, eso es un salto importante. Así ahí tenemos que ir. 10 de diciembre gana Sergio Massa. ¿Qué le decís como dirigente político? Lo primero que le digo es que cuente conmigo y lo segundo que le digo es contá conmigo desde la Cámara de Diputados. Gracias, Santiago Cafiero.